La fábula de la avispa ahogada. La avispa aquel día, desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. Usaron de ladrona, no lo hice, me molestó. Wow, mi jefa explotó, me gritó, me dijo que simplemente no me quería más en el trabajo y aquí estoy frustrada y con mucha rabia porque no tengo dinero ni para mí ni para darle de comer ahora a mis hijos. El día era hermoso, la brisa liviana, cubierta la tierra de flores estaba, y mil pajaritos los aires cruzaban. Si te relaciono con personas que te hablo de estrato alto, si esa persona por ese hecho de tener esa buena posición económica, que Dios se la bendiga, pero piensan que pueden con eso valer más que otros y que tienen la verdad en las manos y llegan a mirar a personas que pueden llegar a tener menos, la pueden llegar a mirar así por encima del hombro, en forma como despectiva puede llegar a ser. Y eso es falta de humildad, una falta de humildad grandísima, como también lo puede haber en personas que no tengan la humildad. Y hay que siempre pensar que no es lo que se tenga, la verdadera humildad es lo que lleva uno dentro de lo que uno lleva aquí, el buen corazón que uno tenga. Pero a nuestra avispa brava, nada le atraía, no veía nada, por ir como iba, comida de rabia. Adiós, le dijeron unas rosas blancas, y ella ni siquiera se volvió a mirarlas, por ir abstraída, torva, ensimismada con la furia sorda que la devoraba. Esto demuestra fielmente la falta de humildad en una persona. Y el prejuicio es esa actitud que se siente a veces hacia las personas cuando las consideramos inferiores a nosotros porque tienen alguna debilidad o algún defecto. Buen día, le dijo la abeja, su hermana, y ella, que de furia casi reventaba, por toda respuesta le echó una roncada, que a la pobre abeja dejó anonadada. Probablemente siempre llego a esa sensación de ira en donde me encuentro frustrado. Entonces creo que mi ira se explota cada vez que veo algo que me llega a la frustración de no poder comprar o adquirir cosas. Ciega como iba, la avispa de rabia, repentinamente, como en una trampa, se encontró metida dentro de una casa, echando mil pestes al verse encerrada. En vez de ponerse serena y con calma a buscar por dónde salir de la estancia, ¿sabéis lo que hizo? Se puso más bravo. Se puso en los vidrios a dar cabezadas, sin ver en su furia que a corta distancia ventanas y puertas abiertas estaban, y como en la ira que la dominaba, casi no veía por dónde volaba. En una embestida que dio de la rabia, cayó nuestra vista en un vaso de agua. Y yo empecé a decir, señora, quítese ahí. Pero ella me contestó feo y yo le contesté peor y nos metimos ahí en una de dimes y diretes y no sé qué más, pero la verdad que hubo insultos y todo. Entonces yo finalmente resolvimos el problema y yo me fui a mi casa. Cuando yo entro a mi casa, nada más que cuando abro la puerta encuentro a la señora que era cliente de mi esposa, que era la que vendía los trajes en esa casa. ¿Qué le parece? Un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito nadando se salva. Pero nuestra avispa brava, más brava se puso al verse mojada, en vez de ocuparse muy insensata de ganar la orilla batiendo las alas, y se puso a echar pestes y a tirar picadas y a lanzar conjuros y a emitir mentadas, y así poco a poco fue quedando exhausta hasta que furiosa, pero emparamada, terminó la avispa por morir ahogada. Pasando calor, sudando, y él está en su camioneta con su aire acondicionado, ahí relajadito, ¿verdad? ¿Qué piensas de eso? Bueno, las colas caraqueñas. Se escapa de mi mano. Está bien, entonces se molesta cuando le llamo y lo llamo y lo llamo y lo llamo, y bueno, ya. Estoy cansado de estar dándole un mango a una persona que puede comprarlo, que un mango no es nada. Todos los días comprando el mango, yo mi mango para mis hijos, y un día no se lo quise dar. Entonces, así lo puse. Como estoy abriendo la reja para no darle el mango, bueno, metí la llave, abrí, entré a la casa y cuando llego que estoy dando los mangos, le digo a la mujer mía, negra, la conciencia me remuerde porque no le di el mango al pipito. Y hoy en día me siento arrepentido porque no le di el mango.
Si hoy compro los mangos y lo veo, le doy el mango al muchacho.